Hola, espero que te encuentres bien, que tu mente esté tranquila y vamos a dar paso a la práctica de la lección 144 y como lo vimos en la introducción de este cuarto repaso, pues vamos a preparar nuestra mente a quitar los pensamientos, pensando precisamente con la frase con que inicia la lección, que es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga, da cobijo, le da la bienvenida a todo pensamiento que tengo con Dios. Dios es el eterno presente, donde está la eterna paz, el eterno amor y la eterna dicha. Por lo tanto, me olvido del pasado, hago a un lado también el futuro, hago a un lado cualquier tipo de esperanza, expectativa, proyecto, ilusión, fracaso, desdicha, tropiezo. Nada de esto me sirve. Así que despejo mi mente de las preocupaciones, las cuitas, las angustias, las tristezas, el sentimiento de pérdida o el sentimiento de carencia. Lo hago a un lado porque voy a estar en un recinto sagrado. Este recinto sagrado es la mente que comparto con Dios. Por lo tanto, voy a recibir lo que me merezco. ¿Y qué me merezco? Pues me merezco el amor de Dios, porque esa es la voluntad de mi Padre. Así que reposo tranquilo, descargo todo tipo de culpa que pudiera yo sentir acerca de mí y acerca de cualquier, si le estoy imponiendo culpa a alguien, también lo olvido. ¿Por qué? Porque ante Dios todos somos el mismo ser inocente y puro que Él creó, tal como Él lo es. No hay desdicha, no hay intranquilidad, solamente hay regocijo y una serena, eso sí, expectación, una serena expectación de qué es lo que nos va a decir la lección del día de hoy. Y por eso mantenemos nuestro corazón tranquilo, aquietado, nuestra mente silenciosa, las manos vacías. El tiempo, todo lo que tenemos aferrado en las manos, lo soltamos. Así que nos presentamos ante Dios con las manos vacías y con la mente abierta. ¿Por qué? Porque vamos a recibir su enseñanza. Ya aquietada y preparada nuestra mente a recibir esos mensajes, pues nos vamos con la primera oración, que es muy importante. No hay otro amor que el de Dios. Ya lo habíamos hablado cuando hicimos la práctica de la lección, que Dios solamente da amor, no una especie de amor como aquí la tenemos dividido. El amor, tenemos un amor romántico, un amor pasional, tenemos un amor hacia los hijos, un amor hacia los amigos, la amistad, ¿sí? El amor hacia nuestros padres. O sea, son diferentes tipos de amor, que inclusive, por ejemplo, si tú tienes un hijo y lo prodigas, le das cariño, cuidado, pero si el del vecino está descuidado, tú te haces de la vista gorda. Entonces, obviamente que no estamos hablando de un amor excluyente. Estamos hablando del amor que es universal. Y entonces, pues lo que buscamos precisamente es dar un paso preciso dentro de la experiencia universal que todos necesitamos. Y esto me recuerda precisamente algo que dice al final del libro de ejercicios. Se llama eso, un anexo que se llama clarificación de términos. Y dice, muy curioso, que no es posible una teología universal, más sin embargo una experiencia universal sí es posible y además es deseable, ¿no? Entonces tenemos que buscar, porque la teología pues está conformado de puras creencias, de lo que se cree que es Dios. Por ejemplo, aquí precisamente en ese libro dice que los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados.
y eso de repente dice, bueno, pero es que yo nunca he leído a San Agustín, o no he leído hay otro escritor muy famoso, ¿no? Que habla sobre Dios, que finalmente son sus opiniones, sus creencias, pero no, esa es la teología. Pero ¿qué crees? Hay una teología que todos seguimos desde que nacimos y que traemos un peso generacional de siglos, de milenios sobre nuestra mente. ¿Cuál es? O sea, de hecho, ayer lo estaba comentando que pues nosotros nacimos, la mayoría de los mexicanos, por ejemplo los de mi edad, la mayoría nacimos en una cultura religiosa cristiana y católica. Y entonces se nos enseñaron los mandamientos, se nos enseñaron un montón de cosas. Yo me acuerdo de que cuando iba al catecismo se mostraba en el librito que nos daban una imagen, lo que era el pecado venial, y aparecía la silueta de una persona y así como manchitas, así unas manchitas, y decía, esos son los pecados veniales, así que, pero esos sí los perdona Dios. Y luego aparecía una silueta del lado derecho que decía, esto es el pecado mortal, una silueta totalmente negra, y Dios no perdona los pecados mortales. Y entonces dices, órale, no hay que caer en pecado mortal. Pero con el tiempo te das cuenta que cuando mueres, aun cuando tú te hayas confesado, hayas ido a comulgar, a misa, y te haya hecho la extrema unción, todavía, según la teología católica, tienes que pasar por el purgatorio, ¿no? Para limpiarte de los pecados que todavía quedan. Entonces dices, oye, no, pues qué injusto, ¿no? Yo pensaba así de adolescente, ¿no? Yo fui muy rebelde en cuanto a la religión, porque es que no es posible que sea así. ¿Cómo que en el purgatorio todavía tienes que pasar siglos para ver si que tienes que te tienen que perdonar todos tus errores y broncas que tuviste aquí en el mundo? Entonces, obviamente, digo, yo ya tenía esa voz que me decía, eso no es posible que Dios sea de esa manera, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros traemos de manera generacional, de forma genética, desde hace miles de años, lo que Moisés enseñó. O sea, por lo tanto me estoy refiriendo a la Biblia, y ese es precisamente el libro de teología por excelencia para las religiones cristianas en todo el mundo. Entonces, yo recuerdo que estudié muchos años, estudié la Biblia, y la verdad es que el primer testamento, yo me daba cuenta, mira, aquí aparece una bendición de Dios, pero estaba rodeada de decenas de maldiciones. Y entonces dices, ¿a qué le haces caso, no? O sea, de hecho, en todo lo que es los primeros, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, pues tú puedes ver inclusive el libro de Jueces y de Números. Bueno, Números nada más hablaba sobre las generaciones, pero hay que te habla de la cantidad de pecados que se inventaron, ¿no? Y entonces todo a raíz de que alguien esquizofrénico escuchaba una voz y entonces sometió a todo un pueblo a un sufrimiento tremendo, ¿no? Porque ¿qué Dios desde un principio le iba a poner un 4 a su hijo para poner en el paraíso un árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida? ¿Qué Dios decente, vamos a decir, lo que se preciera ser un Dios amoroso, le iba a poner un 4 a su hijo? ¿Para qué? Para que cuando cayera en la trampa, ahora sí, te me vas del paraíso. Digo, o sea, obviamente, eso, un Dios amoroso como Dios, así como nuestro Padre, eso no lo pudo haber hecho, ¿no? Entonces, pero eso viene en la teología y la tomamos como cierto, y entonces todo lo que le pasó al pueblo de Israel, pues parece que también nos tiene que pasar a nosotros, ¿no? O sea, ese Dios que los seguía y que ordenaba matar pueblos, a raerlos de la tierra, ¿no? Y condonar algunas faltas graves, como le pasó a
a David, que mandó a uno de sus generales al frente de batalla, porque él quería estar con la mujer de David. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que sí hace acepción de personas ese Dios, no? Y un Dios que de repente cuando se le antojaba, ya no te hablaba, y aunque tú le rezaras, no te contestaba. Por eso la deportación de Israel a Babilonia, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces dices, no, efectivamente, leer la Biblia, yo no estoy diciendo que no lo hagas, ¿no? Lo que pasa es que el Primer Testamento te vas a encontrar con una serie de confusiones y contradicciones enormes. Por lo tanto, esa es la teología, es la creencia de lo que es Dios, es lo que nos enseñó Moisés de lo que es Dios, un Dios vengativo, al que le tienes que tener miedo, teme a Jehová, ¿sí? Y que oye, ¿cuándo te puedes acercar a Jehová? si te presenta, o sea, hay múltiples condenaciones, ¿no? Y hay unas cuantas bendiciones, ¿no? Entonces, ni siquiera a sus profetas también supuestamente les iba mal, ¿no? Y si no cumplían lo que tenía que hacer, pues entonces, por ejemplo, como le pasó a Jonás, viene él le mandan a que vaya a hacer una misión, y a la mero él dice, yo no quiero hacer eso. Y total, se escapa, se va en un barco, y pues los agarra en ese barco esa tormenta, y empezaron a ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué si estábamos bien? ¿Quién tiene una bronca con Dios? No, pues yo, pues, ¿sabes qué? A la mar, ¿sí? Lo avientan y en eso sale una ballena y se lo lleva, ¿no? O sea, como que te manda a hacer cosas muy difíciles, ¿no? Entonces, por eso dice aquí muy claro, digo, y a lo mejor te molesta que hable de que la Biblia de esa manera, pero es cierto, o sea, ¿qué es una teología? Teo quiere decir Dios. Logos quiere decir tratado. Es el tratado de Dios, que te habla del amor de Dios. Debería ser la teología eso, mas sin embargo, ¿qué te encuentras en el Primer Testamento? Pues un Dios vengativo, un Dios rencoroso, un Dios que se olvida de ti, ¿sí? Y entonces, y además que te condena, ¿qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra, no? Entonces, vamos, a eso se refiere una teología universal. Es imposible, porque tendrías que agrupar todas las religiones sobre la tierra, y la mayoría de las religiones se basan en el Pentateuco. Por ejemplo, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, cada una de sus ramas se basa en el Pentateuco. A diferencia en el Oriente, pues que se utiliza pues el budismo, y hay otras corrientes totalmente distintas, pero pues cuando menos el 50% de actual más todo el pasado está contaminado con, precisamente tenemos una carga ancestral sobre que Dios es malo. Por eso aquí dice, no hay otro amor que el de Dios, y entonces uno empieza a pensar, ¿por qué tenemos esa educación? Entonces es hacer precisamente a un lado esa teología, ¿sí? Por eso dice, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esta práctica? Pues eso, una experiencia universal. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Entonces, ¿y por qué? Porque este curso opera dentro del marco de referencia del ego, porque es donde se necesita. ¿Cuál es el marco de referencia? La mente dividida. O sea, tenemos la mente de Dios y está la mente del ego, que está dividida en dos partes, en mente recta y mente irracional, la mente errónea. Entonces, esa mente recta es la que va siendo corregida precisamente. Entonces, y la mente del ego es precisamente es donde se necesita esa experiencia universal. Por eso trabajamos mucho sobre meditación, pero es una meditación muy concreta,
Por eso aquí dice, no hay otro amor que el de Dios, y por eso yo te digo que toda la carga que trae, porque parece que es muy simple, ay, pues sí, el amor de Dios, pero ¿sabes qué? Adentro, en lo oscurito, ahí está toda esa carga ancestral que afectó a nuestros padres, a nuestros abuelos, a sus antecesores, hasta desde, bueno, vamos a decir, desde donde, desde Abraham empezó a afectar, no es cierto, desde Adán, porque a Adán lo expulsaron, supuestamente Dios lo expulsó del paraíso, ¿no? Entonces estamos hablando de un Dios castigador, vengativo, ¿no? Y que además, por comerse una manzana, lo condenó a muerte, porque dice, además lo condenó a trabajar, dice, ahora, porque primero le dijo, le dio lo puso en el Edén para que cuidase el jardín, para que tuviera algo de qué ocuparse, pero ahora, después de comerse la manzana prohibida, pues entonces ahora ya tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, a la friega. ¿Tú crees que un amoroso, Dios amoroso iba a hacer eso? Por supuesto. ¿Tú se lo harías a tu hijo? Digo, a menos de que estés mal de la cabeza, sí se lo haríamos. Y ese es el detalle, ¿no? Que hay mucha gente que lo ve de una manera muy normal, como por ejemplo en Estados Unidos. Los hijos que mandan a estudiar, ya, tú ya eres independiente. Sí te voy a echar la mano, pero tú ya eres independiente. Muy distinto a como somos los latinos, que seguimos abrigando a nuestros hijos. Entonces, por eso, ¿qué es lo que se necesita? O sea, estos ejercicios de mentalización que estamos haciendo, que no hay otro amor que el de Dios, es para primero hacer a un lado toda la basura que venimos cargando de manera ancestral y abrirnos precisamente al amor infinito y eterno, que no tiene límites, que no tiene objeciones hacia ti, que te ve santo, puro e inocente. Y precisamente ese es el amor en el que es el que tenemos que ir conociendo, porque al final que no me acuerdo si es en el capítulo 31, 29 o 30, que dice que cuando se dio la separación y al momento que fabricamos esa otra voz para seguirla, le prometimos a esa voz que lo íbamos a seguir y que nos íbamos a olvidar del lugar de donde vinimos. Entonces, pues sí es, o sea, obviamente es como, o sea, el conocimiento de Dios sigue estando en nuestra mente, pero es como si no lo conociéramos. Entonces, lo que estamos haciendo es volver a conocer a Dios. ¿Cómo? O sea, es reconocer. Estamos volviendo a conocer porque no se ha perdido ese conocimiento, ¿sí? Entonces, por supuesto, el ego va a preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿O a qué le ocurrió lo imposible? ¿No? O sea, lo imposible es la separación. Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia, y es la experiencia universal. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. O sea, lo que hayas leído de la Biblia, de cualquier libro de San Agustín, de cualquier libro de San Martín, de quien quiera que sea, finalmente son sus juicios, sus creencias, nada más, ¿sí? Sigue mejor la voz que habla por Dios, que está a tu disposición, porque finalmente el estudiar el error, como lo dice ahí, el ego va a preguntarlo de muchas maneras, pero estudiar el error no te conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito, ¿sí? Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. O sea, estudiar cómo se generó el error no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido de cómo, si quieres salir adelante, si quieres, o sea, el cómo se generó la separación, no tiene caso que lo estudies. No sirve, porque no te saca del error. Más bien te dice, estudia cómo salir del error, cómo salvarte, cómo llegar a la expiación, cómo alcanzar la sanación, cómo permitir la curación.
Eso sí nos va a sacar del error, no solamente a ti, a todos, porque dice que basta con que dos alcancen la sanación, la curación, la expiación, para que el mundo se transforme. Entonces ya hay uno, es Jesús, falta un otro. Puede ser tú, puede ser yo, no lo sabemos quién va a ser, pero pues ya está el 50% o más del camino avanzado. Así que pues es muy que nos demos cuenta que tenemos que limpiar nuestra mente de lo que pensábamos que era Dios. No es castigador, no es demente, no es vengativo, no es bipolar, porque de repente está muy bien y en el siguiente párrafo ya está como loco, ¿sí? No es un Dios olvidadizo. O sea, olvidémonos lo que dice la teología, cualquier tipo de teología. Concentrémonos en su palabra, que está dentro de nosotros. Por eso hacemos estos momentos, estas lecciones, precisamente para entrar a su conocimiento. Y la segunda parte de la lección es: en el mundo que veo no hay nada que yo desee. Y bueno, también abundamos sobre eso, porque nada en este mundo perdura. Cualquier tipo de alegría es fugaz y muy breve, ¿sí? Y generalmente el estado de alerta es casi permanente. De hecho, no recuerdo en dónde leí, pero es en el curso, dice que cuando haces fiestas, ¿sí?, lo único que estás haciendo es esconderte del miedo, nada más, pero que el miedo ahí está. O sea, es nada más como un parchecito que pones encima las fiestas, porque terminando la fiesta, cualquiera que sea, otra vez viene el estado de alerta. Y el Hijo de Dios, por eso dice, mantente alerta. Dice, tú estás muy alerta a todo lo que puede sucederte y lo que dicen los demás y todo eso. Y el Espíritu Santo está bien, pero ahora estate alerta también a las sonrisas, a las buenas acciones. Estate pendiente de ver que Dios sí tiene algunas manifestaciones muy sutiles, ¿sí?, a través de cada uno de tus hermanos. Y alerta a lo que va a reinterpretar el Espíritu Santo. Por eso en el curso de milagros vienen muchas reinterpretaciones de lo que se dice en la Biblia, ¿sí? Como esa que dice que en ninguna parte, se dice, en la Biblia está escrito que el Hijo de Dios fue inducido a sueño, pero en ninguna parte dice que haya despertado. Pues genial, ¿no? Porque ahora sí que está utilizando lo que el ego hizo, la Biblia, eso lo hizo el ego, pues ya le da otra interpretación, una interpretación santa. Y así hay muchos puntos en la Biblia. Entonces, a menos de que leas la Biblia en el sentido de decir, a ver, Espíritu Santo, permíteme ver la verdad de todo esto que está tan confuso. Si tú lo pides y lo lees, adelante. Pero el curso de milagros viene realmente, no necesitas ir a un libro tan complejo, tan complicado, tan atacado. Digo, porque el Primer Testamento está plagado precisamente de contradicciones evidentes, de un versículo a otro, y es así muy atacado. Si acaso de repente se salva algún salmo, ¿no? Podrías decir que el libro de Job se salva, pero no, porque el mismo Job dice, pues, si esto me lo mandó Dios, pues entonces lo tengo que agradecer. Pero ahí está equivocado. Dios jamás manda dolor. Sí, pues parece ser muy santo el Señor, pero no, o sea, le está echando la culpa a Dios. No, pues si viene de Dios, pues hay que recibirlo con humildad. Pues no es cierto, Dios no manda dolor. O sea, eso se lo provocó él por alguna culpa, porque parece que todo lo que le pasó, esas enfermedades que tuvieron, pues obviamente tiene que ver con culpa. No sabemos qué hizo Job, ¿sí? Entonces, es para que nosotros pensemos, mira, pues a mí me pasa eso y esto otro. Sí, tengo una culpa. De hecho, hace poquito tuvimos una reunión del chat de WhatsApp y sacamos muchísimo en claro. A mí, yo salí así y dije, oye,
qué maestros hay en el chat. Eran puras hermanas, pero no, hombre, o sea lo que comentaban y lo que dijeron, y a veces que parecía que era que no tenía nada que ver cuando se conectaban y empezaban a hablar de otra cosa porque estaba el micrófono abierto, y ahí pon atención, y decían cosas que dices, hoy tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Alguien estaba hablando dando informes sobre donación de sangre, y digo, oye, pues estamos hablando de los dones de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que donamos? Perdón, donamos paz, donamos dicha, ¿no? Y las personas que tenían sus padecimientos, y comenta y cómo te platican que hicieron para salir de sus padecimientos. Dije, Dios mío, qué maestrazos tengo aquí en este chat. Y dice, bueno, pues sí, como dice en el libro de psicoterapia, dice, a veces el terapeuta se convierte en paciente, porque el paciente viene a ti porque tú tienes algo que arreglar. Yo tenía cosas que arreglar, así que me parece excelente. Entonces, bueno, la cuestión es precisamente, en el mundo que veo no hay nada que yo desee. O sea, una graduación, un título, un auto, una casa, ¿qué deseo? Lo que desee va a ser temporal, va a tener un tiempo limitado, ¿sí? Y finalmente, aunque lo tenga todo eso, no me da la paz ni la dicha absolutas que Dios sí las da. Porque a veces en el mucho tener hay mucho pesar y mucho miedo. Porque puedes tener mucho dinero, muchas propiedades, pero también tienes mucho miedo, mucha intranquilidad. Entonces, o sea, ¿qué deseo de este mundo? Pues no hay nada que pueda desear, porque siempre va a haber la mancha del miedo presente. Y es hacernos conscientes precisamente de eso, ¿no? No te estoy diciendo que no tengas nada, no. Dale el uso que tenga que dar, ¿sí? Y si a ti te hace feliz y además ayuda a que otros se sientan mejor, qué bueno, ¿no? O sea, está bien. Entonces, el tener no es lo malo, sino lo que provoca en tu mente. Entonces, estar consciente que el mucho tener puede también mucho temer. Puedes mucho temer. Y entonces, bueno, pues ve lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, supuestamente la potencia económica más poderosa del mundo, pues está llena de temor. Y entonces en ese mucho tener, ahora hay mucho temer. Es porque va de la mano. Entonces, precisamente que nos demos cuenta de eso, ¿no? El tener no es malo, sino dejar que el miedo empiece a cuchichearte. Oye, mejor compra un seguro, porque qué tal si te pasa algo. No. Oye, mejor unas inversiones en criptomoneda porque sube mucho y así. Y la verdad es que a veces pierdes todo. Y cuando ocurre eso, paz, culpa. O sea, culpa, enojo y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, el mundo no tiene nada que ofrecerte porque es temporal y es ilusorio porque se transforma. Puede parecer que ganaste algo, pero resulta que representa una gran pérdida de muchas cosas, inclusive mucho sacrificio. Y Dios no quiere sacrificios, lo que quiere es que estés en paz y estés en dicha. Bien, pues como siempre, según yo, quiero hacer que dure 10 a 15 minutos el programa, pero bueno, pues ya casi me voy a la media hora. Me despido. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Nos vemos en la lección 145 mañana.